familia! ¡Qué emoción! Enseguida llega a Avatar World, Peppa Pig y su familia. Vamos a decorar juntos la casa de Peppa Pig como en la serie original. Fijaos, pondremos los mismos muebles, las mismas paredes, todo exactamente igual para que Peppa Pig y su familia se sienta como en casa en Avatar World. Fijaos, ahí llegan. ¡Peppa! ¡Estamos aquí! Hola, Juanvi. Ya estamos en Avatar World. ¡Peppa! ¡Qué alegría! Estoy deseando decorar vuestra casa en Avatar World. Amigas, amigos, si os encanta que la familia de Peppa Pig esté en Avatar World, comentad la palabra Peppa Pig. Juanvi, pero antes tengo un regalo para ti. ¿Un regalo para mí, Peppa? ¿De qué se trata? Como nos has puesto orejas de conejo en vez de cerdito, ahora tú tienes que llevar también orejas de conejo durante la decoración. ¡Ah! ¡No puede ser! Amigas, amigos, es que no habían orejitas de cerdito en Avatar World. Pero bueno, tendré que decorar con estas orejas de Peppa Pig. ¡Todo el mundo preparado! Porque ¡empezamos! Como veis, amigas y amigos, ya tenemos nuestra casa de Peppa Pig construida en City Maker. Peppa, ¿qué te parece si empezamos decorando el salón? Y lo vamos a decorar exactamente igual, así que vamos a utilizar esta imagen de referencia para utilizar los mismos objetos, los mismos colores, pero en Avatar World. ¡Va a quedar increíble! Estoy deseándolo. Por cierto, Juanvi, yo tengo 4 años. ¿Cuántos años tienen tus suscriptores? Pues Peppa, vamos a preguntárselo. Porque hay suscriptores que tienen 7 años, hay otros que tienen 10, hay otros que tienen 2, como tu hermano George, e incluso hay otros con 14. Amigas, amigos, poned cuántos años tenéis para que Peppa Pig pueda leer vuestros comentarios. Y ahora lo primero que vamos a hacer es eliminar todas las ventanas que tenemos en esta habitación. Esta puerta de aquí, como no se puede eliminar, la llevamos al almacén. Es súper importante para empezar a decorar nuestro salón de la casa de Peppa Pig. Comenzamos por la pared del fondo y, amigas y amigos, como veis en la imagen de los dibujos animados de Peppa Pig, la pared es de color verde, así que vamos a utilizar esta de aquí, que es un poquito más clara y se parece más a la imagen original. Y ahora vamos con el suelo, necesitamos un color amarillo. Vamos a ver si Avatar World tiene un color amarillo y fijaos, amigas y amigos, que el color más parecido al amarillo es este clarito de aquí. Así que este nos vale. Lo siguiente va a ser buscar 2 sofás de color morado como en la imagen que tenemos de referencia. Uno tiene que ser pequeño para que Peppa Pig pueda leer tranquilamente el periódico y el otro tiene que ser alargado para que quepan Mamá Pig, Peppa Pig y George Pig. Tienes que estar muy atento porque los sofás los vamos a encontrar en la House Maker. Vamos al salón y fijaos, estos dos de aquí. Aquí tenemos el sofá de Peppa Pig y aquí tenemos el sofá para la familia Pig. Y diréis, Juanvi, pero ese sofá no es morado como el de la imagen. Sí, amigas y amigos, lo sé. Vamos a escoger el color morado en los sofás, justo este de aquí. Y en las patitas utilizaremos este color oscuro, que parece también morado. Hablando de colores, Peppa, ¿cuál es tu color favorito? Juanvi, mi color favorito es el rojo, como el de mi vestido. ¿Cuál es vuestro color favorito? Escribidlo en comentarios. Sí, escribidlo mientras yo cambio de color el sofá al morado como el de Peppa Pig. Tenemos los sofás y ahora vamos a colocar los 2 cuadros como los que hay en la imagen. Fijaos, tenemos uno que está a la izquierda.
que tiene unas formas raras, y otro que está a la derecha, que es como un paisaje. Así que, sabiendo eso, vamos a buscar los más parecidos en Avatar World. El primero de los cuadros lo vamos a encontrar en la Housemaker. Fijaos, amigas y amigos, vamos al salón y en la parte inferior tenemos un cuadro de un paisaje que es perfecto. Lo colocamos justo en esta esquina, que es la misma posición que en la imagen original. Y ahora el siguiente cuadro con unas formas raras lo encontraremos en la mansión, pero lo vamos a encontrar en el paquete Mansion Team Room. Como sabéis, toda esta decoración es gratuita y este paquete se puede canjear de manera gratuita. Y amigas y amigos, aquí tenemos el cuadro con formas raras que vamos a colocar justo aquí a la izquierda, como en la imagen original, entre los dos sofás, el pequeño y el grande. Vamos ahora a colocar la mesita con el jarrón y las flores. ¡Todo guapo! Pepa, tu sofá es súper cómodo. Sí, Juanvi. Perfecto para ver los videos del canal de Juanvi Gameplays. Corran, suscríbanse al canal de Juanvi Gameplays para que aparezcan más videos y comenten la palabra Peppa Pig. Vamos ahora a por la mesita con el jarrón y las flores. Y fijaos, porque lo más parecido que tenemos en Avatar World está en la Housemaker. Tenemos que ir al baño y al final del todo tenemos esta mesita que es de la misma forma que la de Peppa Pig. La colocamos en su sitio y ahora escogemos los colores que más se le parecen a la imagen original. ¡Lo tenemos! Ahora a por el jarrón y las flores. El jarrón, amigas y amigos, es de la Bubble Glam. Lo encontraremos en el salón. Fijaos que está justo aquí abajo, este de aquí. Y vamos a cambiarle el color a un color azul para que parezca un jarrón lleno de agua. Para las flores tendremos que ir corriendo a la guardería. ¡Vamos! Y en la guardería vamos a entrar al jardín infantil. Fijaos, justo aquí están las flores que quiero. Necesito estas azules de aquí y estas rojas. Ahora solo nos falta ponerlas en el jarrón. Primero la roja y luego las azules justo por delante. Lo colocamos en el centro y ¡ojo! Fijaos en el detalle. Han vuelto a salir las ventanas. Oye, esto de aquí fuera. Ahora sí, todo listo. ¿Qué te parece, Pepa? Juanvi, me encanta. Mi cumpleaños es el 28 de noviembre. ¿Vendrás a mi fiesta? Pues claro que sí, Pepa. Seguro que es un súper cumpleaños. ¿Crees que pueden venir las amigas y los amigos del canal? Amigas, amigos, están invitados a mi fiesta de cumpleaños. ¡Vamos! Quien quiera asistir a la fiesta de cumpleaños de Peppa Pig, que lo ponga en comentarios. Como veis, a este salón ya le faltan pocos detalles y uno de ellos es la lámpara que hay detrás del sofá pequeño. Y la única que he encontrado que se parece es esta de aquí, la del apartamento. Lo sé, amigas y amigos, no es exactamente igual, pero me sirve. Le cambiamos el color y la encendemos. Y ahora sí, amigas y amigos, puntuad del 1 al 10 el salón de la casa de Peppa Pig. Aunque, un momento, familia Pig, vuelvo enseguida. ¡Ya estoy de vuelta! El periódico para Papá Pig y este libro azul para Mamá Pig. Ahora sí que sí, hemos decorado el salón de la familia de Peppa Pig igual que en el original. ¿Qué os parece si ahora decoramos el comedor como en la imagen original? Fijaos, con los mismos colores y los mismos objetos. Esta casa va a ser genial para hacer historias de Peppa Pig. Si queréis que traiga al canal historias de Peppa Pig, ponme en comentarios la palabra Peppa Pig. Venga, Peppa, pregúntale a las amigas y los amigos si están preparados para la siguiente decoración. ¿Preparados? Muy atentos a este detalle para que podáis hacer vuestra casa de Peppa Pig gratis. En City Maker, cada cuadrado será una habitación de la casa de Peppa Pig.
El primero es el salón, el segundo va a ser el comedor, arriba a la izquierda tenemos la habitación de Peppa Pig y George Pig y luego os explicaré por qué este cuadrado se ve de color diferente a los demás. Pero ahora, ¡vamos al comedor! Peppa, George, como sabéis, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las puertas y ventanas para decorar el comedor como en la imagen original. Y la imagen, como veis, amigas y amigos, tiene la pared del fondo de color amarillo, así que vamos a utilizar el color que más se le parezca al amarillo, que es este de aquí. Y amigas y amigos, podríamos utilizar este azul de aquí, pero como es de pago, vamos a utilizar solo colores gratuitos. Y el azul que más se parece al de la imagen, que es un azul clarito, podría ser este, pero es demasiado oscuro. Así que vamos a utilizar este de aquí. Está todo muy apagado, así que vamos a colocar unas luces. A mí me gustan las del gimnasio, así que las seleccionamos y el truco, amigas y amigos, es las encendemos y ahora las vamos a esconder para que no se vean y así nuestra habitación ya está iluminada. Como veis en la imagen, este comedor tiene una ventana. Así que lo primero que vamos a hacer es colocarla. La pondremos justo aquí y un color para que no se note el marco es este de aquí, el que es como un amarillo claro. Es el momento de colocar unas cortinas y en la mansión, amigas y amigos, en la habitación tenemos estas cortinas que son cortitas. Las ponemos justo en la esquina y vamos a seleccionar un color verde que es el más parecido al de la imagen original. A ver si llego al color verde. Seguimos bajando aquí. ¿Qué? ¿Que me he equivocado? ¿Que he pintado la pared verde? No, la pared no. A ver, Juanvi, venga, tienes que hacerlo bien. La pared en un color amarillo claro. Y son las cortinas, lo que es de color verde. Fíjate, este de aquí y ahora, a ver, este de aquí. ¡Genial! ¡Queda precioso! Vamos ahora a por la mesa redonda de color azul. Y sin duda la encontraremos en el salón de la casa Kawaii. Esta es perfecta y además se puede escoger en color azul. Me encanta cuando las cosas salen bien. Las sillas más parecidas posibles las encontraremos en el comedor de la Housemaker. Y fijaos en el detalle, porque en la imagen original hay 3 sillas azules y una silla, que es la de George, de color amarillo. ¡Vamos a crearlas! Fijaos, ya las tenemos, son las más parecidas a la imagen original. Y ahora vamos a colocarlas en la misma posición. George va arriba a la izquierda, Peppa va a la derecha, Mamá Pig va arriba a la izquierda y a ver, Juanvi, aparta, Papá Pig va a ir justo aquí. Ya veréis cómo va a quedar genial. El siguiente paso va a ser decorar la mesa exactamente igual que la mesa de Peppa Pig. Y para ello vamos a necesitar 2 vasos, uno por aquí y otro por aquí. También necesitaremos de la Bubble Glam. Vamos al comedor y encontraremos estos platitos rosas que vamos a ponerlos de color blanco para que sea igual que en la imagen original. Fijaos, amigas y amigos, son súper parecidos y ahora los rellenaremos de comida y va a ser igual. 3 cucharitas de la Housemaker, que son estas de aquí, 1, 2 y 3. Y ahora, amigas y amigos, vamos a colocarlo todo en la mesa. ¡Está quedando genial! Pero en los capítulos de Peppa Pig hay comida en los platos. Os enseño cómo conseguirla. Lunita y Estrella me ayudarán a llevar todo a la escuela para que podáis ver cómo relleno la comida y podáis hacerlo vosotros desde casa. En el comedor de la escuela tenemos una salsa que es exactamente igual a la de Peppa Pig. Fijaos, ya la tengo por aquí preparada. Vamos a sacar a Lunita y a Estrellita
y como veis es esta salsa de aquí. La ponemos dentro y fijaos que es la misma sopa que está... ¡Ojo! Una llave, todo guapo. Pues ahí tenéis un secreto. Como os decía, es la misma sopa que en los dibujos de Peppa Pig. Vamos ahora a por el zumo de naranja y para ello tenemos que hacer un largo viaje a la playa porque iremos al chiringuito de la playa de Avatar World. Y fijaos, amigas y amigos, porque ya lo tengo preparado. Vamos a sacar a Juanvi y mucho ojo, ponemos una naranja dentro de la licuadora y aquí tenemos un zumito de naranja súper rico. Apretamos y lo tenemos. Repetimos para tener los dos vasitos de naranja y mientras se prepara, ponedme en comentarios cuál es vuestro zumo o jugo favorito. El mío es el de naranja. Fijaos, ya tenemos la mesa lista igual que en la imagen original de Peppa Pig. Vamos a buscar una nevera que va justo aquí. La nevera la encontraremos en el apartamento. Fijaos que deslizamos hacia abajo y esta de aquí es perfecta para la decoración de este comedor. Vamos a escoger unos colores más claritos a que cada vez más se parece a la de Peppa Pig original. Es el momento de colocar el corcho que tenemos a la izquierda. Y sí, amigas y amigos, también tenemos un corcho en Avatar World. Fijaos, porque tenemos que volver al apartamento. Y en el lobby del apartamento tenemos este tremendo corcho que es perfecto. Escogemos los colores para que se parezca lo máximo posible a la imagen original. Y amigas, amigos, de vuelta a la escuela a por notitas para el corcho, como en la imagen original de Peppa Pig. Esta casa me está encantando. Fijaos, muchas de las notitas las tenemos en el corcho del despacho del director. Me llevo esta con la flor, esta con el corazón. Vamos a llevarnos también esta rosita, esta que es pequeñita. Cargamos con la caja y al salir en el pasillo tenemos más notas. Esta con el corazón me la llevo, esta con la carita feliz me encanta y también esta de aquí. Quiero ir también a la guardería porque si os fijáis en la nevera tenemos unos imanes que en esta guardería son iguales. Fijaos, la A, la B y hasta el corazón son iguales. ¿Os imagináis que podemos pegarlos en la nevera? Me lo llevo por si acaso y probamos si se pueden pegar en la nevera. Ponme en comentarios si tú tienes imanes en tu nevera. ¡Ojo! El dinosaurio de George. Me lo llevo. ¡Ya estoy aquí! A ver, la caja por aquí. Toma, George, tu dinosaurio. El pequeño George y su dinosaurio son inseparables. Ponedme en comentarios si vosotros también tenéis algún peluche o juguete favorito. Vamos a colocar los dibujos en el corcho como en la imagen original. Ya sabéis que estamos haciendo todo lo más parecido posible. Y creo que esto se parece bastante. A ver esta carita feliz justo aquí. Y ahora, amigas y amigos, tengo nervios. Ojalá funcione los imanes para la nevera. Vamos a ver. Por favor, que funcione. Primero, la letra A. Vaya, amigas y amigos, parece que no pega, fíjate. No, se cae. ¿Y a ver el corazón? Espera, a ver. ¡No! A ver si por lo menos me deja pegarlo en el corcho. Me llevo la letra A. A ver. ¡Ojo! Que sí que deja. Pues colocamos los imanes de la nevera en el corcho. Esta letra B la ponemos justo aquí. Puede ser la letra B del nombre Blanca. Oye, ponme en comentarios por qué letra empieza tu nombre. El mío empieza por la letra J, el de Peppa Pig por la letra P y el de George por la G. Este corazoncito simboliza todo lo que quiero a mis suscriptores. Si tú también me quieres mucho, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Ya tenemos el comedor igual que el de la casa de Peppa Pig original.
Faltaría una lámpara que en Avatar World no consigo una lámpara que pueda poner de color rojo. Solo hay una, pero es de pago y está en el veterinario. Fijaos, amigas y amigos, esta de aquí es igual que la de Peppa Pig y se puede colocar de color rojo con la bombilla en amarillo. Fíjate, ahora sí, es exactamente igual, pero es de pago. Y el veterinario cuesta un montón de dinero. Hasta tienen una papelera como en la imagen de Peppa Pig original. Pero tanto esta lámpara, que es de pago, como la papelera, las eliminamos porque esta decoración es totalmente gratuita y la tenemos todos por igual. Amigas, amigos, puntuad el comedor de la casa de Peppa Pig en Avatar World del 1 al 10. Juanvi, me encanta cómo estás decorando mi casa en Avatar World. Ahora tienes que decorar mi habitación y la cocina. Así es, Peppa, voy a decorar toda la casa. Pero solo si os encanta este vídeo. Así que, si queréis ver cómo decoro la habitación de Peppa y George con su famosa litera, la cocina y hasta el jardín con el charco de Peppa Pig, ponme en comentarios: Juanvi, quiero la parte 2. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Denle like y suscríbanse al canal de Juanvi Gameplays.